Vamos a ver aquí. Ok, buenas noches. La clase del día de hoy se trata sobre la visibilidad en carretera. Ya para casi terminar con este objetivo número 2 y dejar en claro algunos términos, algunas fórmulas, algunos conceptos. Es un poquito más extensa, pero bueno, lo que nos da la clase es para hablar 1 hora y media y bueno, tengo que hacer un poco breve y resumido. Como podrán ver, como podrán ver en esta imagen, en el trayecto de una vialidad existen curvas, tanto horizontales como verticales, que podrían impedir la visibilidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. Y si queremos hacer una maniobra en el sentido del vehículo contrario y no tenemos las previsiones adecuadas, podemos ocasionar un accidente. Fíjense como en esta imagen, dos vehículos que están incluidos en unas curvas verticales, una convexa y otra cóncava, eh, no se observan ninguno de los dos. Entonces, tienen que tomar mucha precaución y no hacer maniobras que no correspondan. La visibilidad satisfactoria es uno de los requisitos esenciales al establecer radios y longitudes mínimas de las curvas de enlace de los alineamientos rectos de una carretera. Recuerden que las carreteras tienen tramos rectos y tramos curvos, tanto horizontal como vertical, para cambiar de dirección, salvar algún accidente natural o iniciar el ascenso o el descenso de nivel para llegar a otra población. Tenemos curvas de enlace horizontales y curvas de enlace verticales. La longitud del tramo de carretera tiene que ser visible al conductor y esta corresponde a una de las mayores importancias, tanto para la seguridad como la facilidad de operación del conductor. Para una carretera con doble sentido y dos canales, en ocasiones pueden ocurrir choques entre vehículos que circulan en el mismo sentido. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando un vehículo se posiciona en el carril contrario de la carretera y ocupa el espacio que le corresponde al vehículo en sentido contrario, valga la redundancia. Otro es que un vehículo en marcha y otro vehículo esté parado en el mismo canal de circulación. Y el otro caso es que un vehículo en marcha o cualquier obstáculo se encuentre en la vía. Estas son tres posibilidades y pueden presentarse muchísimas más.
porque inclusive vehículos que estando en marcha chocan, porque uno va a más velocidad que otro, no le da tiempo de frenar y colisionan. Y así otros casos que suceden en la carretera. Para que existan ausencias de carretera y evitar este tipo de situaciones, se debe procurar disponer de suficiente visibilidad en la vía. De esta forma, se permitirá detener el vehículo cuando la aparición de un obstáculo así lo aconseje. En carretera con doble sentido de circulación, la seguridad impone que dos vehículos que viajan en el mismo sentido contrario deben distinguirse a tiempo. Esto no siempre ocurre debido a que existen tramos en que cambian de sentido con curvas horizontales y cambian de pendientes en curvas verticales. Pueden ser pendientes positivas y pendientes negativas. Acuérdense que las curvas verticales son cóncavas o convexas. Es decir, que la curvatura puede estar hacia arriba o puede tener un valle o puede tener una cresta. Si los vehículos se encuentran de frente en un mismo carril, lo cual sucede cuando uno de ellos trata de adelantar a otro que va adelante de él y que circula más lentamente, este puede maniobrar para que no se produzca una colisión entre ellos. Aquí pueden suceder muchos tipos de eventos. El vehículo que está sobrepasando a otro que va en su canal con menos velocidad puede chocar con el que viene de frente, al cual le está quitando su derecha, puede chocar al vehículo que iba más lento por tratar de incorporarse en el canal que le corresponde, puede dirigirse hacia un precipicio o un terreno escarpado, ya que gira a la izquierda en sentido contrario de su canal y puede ocasionarse daño ese vehículo y las personas que van dentro. O sea, que si un vehículo que intenta sobrepasar a otro que va delante de él, que tiene menos velocidad, este vehículo puede tener diferentes situaciones en las que se puede perjudicar, puede perjudicar al que viene en sentido contrario o puede perjudicar al que va adelante de él de acuerdo al tipo de maniobra y decisión que tome. Puede suceder que reaccione y el carro responda con los frenos, esté en buenas condiciones toda la parte mecánica del vehículo y logren frenar y no se hagan ningún daño. Depende de la destreza del conductor, la condición del vehículo y todas estas circunstancias que motivan a que un vehículo pueda responder bien ante incidentes que le suceden en la carretera, de acuerdo a la situación que lo imponga el conductor. Al proyectar una carretera se debe proveer de dos tipos de visibilidad. Una visibilidad de frenado y una visibilidad de adelantamiento. ¿Qué es la visibilidad? Pues la visibilidad se entiende por la longitud continua de una carretera que es visible para el conductor que transita por ella. El conductor debe ver un poco más allá de el vehículo que tiene adelante de él, inclusive en el espacio libre que tiene
por delante de él. No siempre sucede así debido a la presencia de curvas. Recuérdense que no siempre los tramos son largos, hay tramos reducidos, lineales, que rápidamente se consiguen con curvas. Hay tramos que son curvas consecutivas y otros tipos de configuración. Visibilidad de frenado. Se dice que en un determinado punto de una carretera hay una visibilidad de frenado cuando la visibilidad en dicho punto es suficiente para que el conductor de un vehículo que se desplaza a cierta velocidad pueda detenerlo antes de que alcance un obstáculo que observas se encuentra en la vía. Recuérdense que el conductor puede observar el obstáculo y sin embargo no se detiene y sigue adelante y le ocasiona algún tipo de incidente al vehículo que viene en su canal correspondiente. ¿Qué sucede? Si usted o cualquier conductor va en su vía y decide eh, adelantar otro vehículo en pleno comienzo de una curva donde no vio el vehículo contrario, pues este se arriesga, sigue adelante y el conductor que viene en sentido contrario para no chocar de frente, ya que estima que va a ser un choque mortal o bastante grave, decide tirarse a un lado y dañar el carro de manera lateral. A veces lo hacemos consciente o inconscientemente, pero son situaciones que se presentan en la vía y no sabemos cómo se va a reaccionar. De todas maneras, en el proyecto de una carretera se estiman todas estas situaciones esperando que los choferes sean conscientes, que conozcan las leyes de tránsito y no cometan imprudencia. De lo contrario, la solución que tiene este tipo de incidentes se soluciona con multas y otro tipo de gestiones administrativas, legales penales. ¿Está bien? La distancia recorrida por un vehículo desde el momento que se hace visible un obstáculo hasta el instante en que el conductor aplica los frenos depende de la velocidad que lleve el vehículo. Tiempo que transcurre desde que el obstáculo se hace visible hasta la aplicación del pie en el freno del pedal, el pedal del freno. Entonces, como todos sabemos, la distancia es la velocidad por el tiempo. Si nosotros tenemos que el vehículo tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora, pues en un tiempo determinado, ese vehículo va a recorrer una distancia L o D, en este caso L. Tiempo de percepción y tiempo de reacción. El tiempo de percepción, bueno, en la distancia de frenado existen dos tipos de tiempo, uno de percepción y uno de reacción. El de percepción es el que transcurre desde que el conductor ve el obstáculo hasta el momento en que toma una decisión acerca de lo que debe hacer. Bajo ciertas circunstancias, el conductor decide instantáneamente, en otras circunstancias transcurre un cierto tiempo hasta asociar el objeto en la vía con un posible obstáculo. En estos casos, el tiempo que transcurre depende de las condiciones físicas del conductor, de las condiciones atmosféricas, de la velocidad del vehículo,
de las dimensiones y distancias en que se halla el obstáculo. Los valores numéricos de que se disponen para el tiempo de percepción provienen de observaciones experimentales y generalmente resulta difícil separarlo del llamado tiempo de reacción. Por tiempo de reacción se entiende el tiempo que se requiere para que un conductor de un vehículo accione los frenos, una vez que haya decidido que su aplicación es necesaria. Fíjense bien, no siempre se frena, a veces se acelera más, a veces se detiene la aceleración del vehículo. O sea, en ese momento en que se encuentra uno en una situación de, de decisión, no sabe cómo va a reaccionar. Muchos accidentes suceden porque en vez de aplicar el pie en el pedal del freno, se aplica el pie en el pedal de aceleración. Entonces, será una cuestión de suerte, será una cuestión, no sé, porque de verdad que hay accidentes que se ha comprobado que los nervios, eh, la situación eh, produjo que ese pie de ese conductor no se aplicara en donde correspondía. Y suceden los accidentes. Cuando va a suceder un accidente, a veces no hay quien lo pueda evitar. Distancia de frenado. La distancia recorrida por un vehículo luego de aplicar los dos frenos hasta que queda totalmente detenido recibe el nombre de distancia o largo de frenado. Debido a las limitaciones que impone el rozamiento entre el neumático del vehículo y el pavimento y la desaceleración máxima que permite para efectuar un frenado sin violencia, existe una distancia mínima que se debe recorrer antes de llegar al paro completo. La ASTO acepta como distancia de frenado aproximada para un vehículo que circula sobre un tramo de carretera horizontal la que resulta de aplicar y no sé, la ecuación velocidad al cuadrado, este la diseño, entre 30 por el coeficiente de fricción del neumático. Esta distancia está en unidades, son pies o pulgadas, son pies o pulgadas, no están en unidades eh, de kilómetros o metros. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Esta fórmula no sale empíricamente. Esta es una fórmula que proviene, esta es una fórmula que proviene de la energía cinética y el trabajo que realizan los frenos. ¿Está bien? Donde tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual al peso del vehículo por la distancia por la fricción. ¿Está bien? Entonces, operando esta fórmula, vamos a tener lo siguiente, que siendo la masa igual al peso sobre la gravedad, vamos a llegar a un valor que la distancia es un medio de la velocidad al cuadrado por la gravedad por la fricción. Fíjense que aquí, en esta solamente usamos la fricción.
siguiendo operando y haciendo G 9.1, tenemos 254 velocidad al cuadrado, 254 por la fracción que divide a la velocidad al cuadrado. Pero esta expresión viene dada no en pulgadas, sino en kilómetros por hora. No en pulgadas o en millas, sino en kilómetros por hora. Fíjense que la diferencia es que la B acá es pequeña, minúscula, y aquí la B es mayúscula. Ok, entonces la distancia de frenado viene siendo la que hemos mostrado acá en este último presentación, esta última lámina. Muy bien. Acerca de ella, hay que hacer notar que en su deducción se ha supuesto que el vehículo se detiene por la sola aplicación de los frenos. Se está así despreciando la fuerza retardante causada por la inercia, el movimiento rotatorio de las partes móviles del vehículo, la resistencia que ofrece la superficie del pavimento, la resistencia del aire y el grado de desaceleración del vehículo. Solamente se está tomando en cuenta la velocidad, la fricción y otros componentes como la gravedad, y la masa del vehículo. Pero no se está tomando en cuenta todas estas consideraciones. Por otra parte, el valor del coeficiente de rozamiento es muy variable. Recuérdense que los pavimentos y los neumáticos presentan valores de coeficiente de rozamiento muy variables. Depende de las condiciones, ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, y también influye en la distancia del freno. En unas condiciones ideales, todo esto se cumpliría. Pero recuérdense que los vehículos son máquinas que se utilizan a diario, tienen desgaste, no existen recursos para estar manteniéndolos a diario como debería ser, y se deterioran. ¿Cuál es la solución? Pero se hace de manera anual. No sé si en sus países lo hacen, en Venezuela no lo hacen, pero en España hay lo que llaman el ITV, y todos los años los vehículos que pasan de 4 años, mientras son nuevos no se le hace ese chequeo, pero a partir de 4 años, todos los años deben pasar por la ITV. ¿Qué le hace la ITV? Es un chequeo anual que revisan los neumáticos, revisan la emisión de gases, revisan las partes mecánicas del vehículo, y se garantiza que ese vehículo que ha pasado esa revisión, al cual le dan una etiqueta, puede circular durante ese tiempo establecido hasta el próximo año de manera segura, porque ha pasado una revisión y cumple con todas las normativas para circular y no ocasionar accidentes en la carretera. O sea, que hay mecanismos que permiten que lo que se ha establecido en el proyecto de una vialidad se cumpla para que no suceda lo que se ha estimado en el proyecto como parte de seguridad de esa vialidad. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien, un tránsito en un país
para que pueda funcionar ese proyecto de vialidad, necesita normativas de tránsito, necesita revisiones mecánicas del vehículo, necesita reglamentos para que el conductor y el vehículo tengan su correcta funcionabilidad para que ese proyecto que se hizo en carretera se cumpla. No es fácil controlarlo, pero se hace. Por ejemplo, en cuanto a la velocidad. En cuanto a la velocidad, los funcionarios, las personas encargadas de la vigilancia del tránsito, tienen que estar persiguiendo conductores, tienen que estar colocando radares, tienen que estar midiendo velocidades para evitar que sucedan accidentes. Recuérdense que un accidente que le suceda a una persona, sea quien sea, es un grave problema. Imagínense que Dios nos proteja, que nos pase a nosotros. Imagínense, póngase en esa situación. Más que le suceda a otro por culpa de nosotros, es algo grave. Entonces debemos evitar que sucedan tantos daños a otros como a nosotros, porque afectan a las familias, afectan a las personas, afectan a muchas personas. Entonces, como es que es necesario cumplir las normas, es necesario tener el vehículo en condiciones. Vamos a ver acá una intervención nos dice Nicolás, que no sabe si en todo el Ecuador se hace, pero en ciudad donde vive sí se hace. Sí, eso lo hacen. Fíjense lo siguiente, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, nosotros acá, las personas que nacimos y vivimos acá en Venezuela, yo por ejemplo tengo nacionalidad española, voy a España y con mi carnet de conducir tengo un periodo de 6 meses para conducir. Ya yo soy una persona bastante adulta, consciente, puedo manejar en cualquier parte. No quiere decir que no me pase accidente, pero es bastante difícil porque soy un poco consciente, bastante consciente. Me tocó ir en la parte del norte, en Galicia. Fui a visitar a unos familiares y alquilamos un vehículo. Le digo iba mi hija y un amigo, y le digo al amigo, manejas tú, pero no estés haciendo cosas extrañas. Pues el chico se puso a manejar, le digo, la velocidad máxima son 80 kilómetros por hora y no te pases porque hay radares. El chico no hizo caso. Yo llevé el coche desde Vigo hacia una población en Orense y no pasó nada. Cuando regresábamos, el chico manejó. A los 2 días de llegar a la casa, de haber entregado el carro, le llegó la multa a la casa. 50 euros por sobrepasar la velocidad en 6 o 7 kilómetros adicionales. Entonces se lo dije, ¿te lo advertí o no te lo advertí? No puedes sobrepasar la velocidad. No, que no era mucho, no importa. A ti te están diciendo que no te pases de 80, esa es la velocidad. Entonces, fíjense lo que nos pasó. Al pasar 6 meses ya no puedo conducir. Si conduzco, me ponen una multa de 600 euros, pero no me meten preso ni nada porque tengo carnet de conducir. Me meten preso si me agarran sin carnet de conducir, porque eso sí es una violación. Pero que uno conduzca
con un carnet que no está homologado, eso es una cosa. Sin embargo, los peruanos, no conocí ningún ecuatoriano, los peruanos, los colombianos, sí pueden homologar su carnet. Es una cuestión de política, de Estado, que los venezolanos no han cumplido con los convenios que hacen que los ciudadanos puedan obtener la homologación de esos títulos de conducir. Ok, entonces fíjense bien. Otra cosa es que la gente tiene que tener, cuando es la época de realizar el ITV, todo el mundo, bueno, se pone inquieto porque si tienen modificaciones en sus coches, si tienen irregularidades, hasta ahí llegó el coche. No puede circular hasta que no lo arregle. Usted va, lo revisan, no le van a detener el coche, le van a decir que venga hasta que arregle. Si sale de ahí y lo detiene un policía y usted no tiene esa calcomanía, pues ahí le pone la multa, pero ya es cuestión de autoridad, no del taller que hace ese tequeo. Entonces, bueno, hay una serie de normativas, de regulaciones que hacen que lo que circula por esa carretera tiene que cumplir con las normativas de diseño de ese proyecto. Y eso es una manera de controlarlo. Acá en Venezuela no se hace nada de eso, ¿no? Aquí hay coches o carros de 20, 30 años largando los latones y bueno, y no le dicen nada, los paran, revisan los documentos y para adelante. No está bien, pero así funcionan las cosas en algunos países. Pero bueno, a ver acá, por otra parte, el valor de coeficiente de rozamiento es muy variable, varía en forma apreciable con el estado de la superficie de la calzada, el tipo de composición del pavimento, varía en forma apreciable con el estado de la superficie de la calzada, el tipo de composición del pavimento, el movimiento de las ruedas, el tipo y naturaleza y estado de los neumáticos. La ley clásica de rozamiento establece que cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie, aparece en la zona de contacto una fuerza paralela a la dirección del movimiento, que es proporcional a la carga normal sobre la superficie de contacto. Bueno, esto es física y resulta que cuando hay una fuerza de roce, hay una fuerza contraria a ese roce que trata de detenerlo, ¿ok? Física, esa es física de los primeros años de bachillerato. El factor de proporcionalidad es el que recibe el nombre de coeficiente de rozamiento. Acá tenemos una tabla que nos habla de las distancias mínimas de la velocidad de frenado. Habla de la velocidad del proyecto, habla de las distancias recorridas durante el tiempo de percepción y reacción, habla del coeficiente de rozamiento, habla de la distancia de frenado y habla de la distancia de visibilidad y de frenado calculada y recomendada. Entonces, tenemos que a 50 kilómetros por hora el largo del frenado es de 28 y la distancia de visibilidad de frenado es de 63. Entonces, fíjense bien que a cada velocidad le corresponde una distancia de visibilidad y otra distancia de frenado. Acá tenemos una distancia mínima de las velocidades de frenado, también habla de las velocidades y habla de las distancias. Ok, después veremos cuál de estas vamos a usar. Una cosa es un desplazamiento en una calzada horizontal
o un desplazamiento en una pendiente, bien sea positiva o una pendiente negativa. Tenemos acá la fórmula que hicimos anteriormente y esta fórmula no toma en cuenta el efecto de la pendiente. Fíjense, esta fórmula no toma en cuenta el efecto de la pendiente, no se ve pendiente por ningún lado. Solamente toma en cuenta la masa, la gravedad y el coeficiente de roce. Y tenemos que cuando la carretera está en pendiente, la ecuación de la energía y de trabajo se escribe de la siguiente manera. Al igual que la anterior, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuérdense que esta fórmula tiene las unidades en millas, pulgadas, unidades inglesas. ¿Está bien? Y acá tendremos la suma de las energías o de los trabajos, que es el trabajo debido a la fricción y el trabajo debido a la pendiente. Ya hemos dicho que la I corresponde a la pendiente de la carretera, considerada como positiva si va de subida o como negativa si es de bajada. Según esta ecuación, tenemos a priori que la distancia es un medio de la velocidad al cuadrado dividida entre la gravedad por la suma de la fricción y la pendiente. Y expresado de esta velocidad en kilómetros por hora, se tiene que la distancia va a ser igual a la anterior, solamente sumándole o restándole la pendiente de acuerdo si es en subida o es en bajada. Utilizando esa expresión anterior, esta que está acá, y las distancias calculadas para el tiempo de percepción-reacción para las distintas velocidades del proyecto, se ha elaborado una tabla que es las correcciones de la distancia de frenado de acuerdo a las pendientes. Entonces, tenemos las mismas velocidades mostradas en las tablas anteriores, solamente que disminución en pendiente en subida y aumento en pendiente en bajada. Entonces tenemos para 3 grados, 6 grados y 9 grados, cuáles son cada una de las correcciones en metros. Para medir, fíjense, la visibilidad del frenado, a medida que en las carreteras la distancia de visibilidad antes calculada en diferentes elementos deben tomarse en cuenta según se trate de alineamiento horizontal o vertical. La distancia de visibilidad a lo largo de la carretera se mide desde el ojo del conductor hasta el objeto u obstáculo que aparece sobre el camino y que obliga al frenado o a la maniobra de prevención del choque. En su norma en vigencia, la ASTO recomienda que la altura del ojo del conductor es de 1,37 sobre la superficie de la calzada. Bueno, de esos valores hablaremos en el ejercicio cuando le ponga un ejemplo y después lo utilizaremos para los cálculos de la actividad evaluada que vamos a hacer. La altura del objeto que debe usarse para medir la visibilidad del frenado varía según el alineamiento. En los alineamientos verticales, la visibilidad en las curvas convexas queda limitada por algún punto de la propia calzada. En el caso de las curvas cóncavas, la visibilidad queda determinada por la proyección de los rayos de luz del faro del vehículo sobre la calzada. En alineamientos horizontales, la visibilidad está limitada por cualquier obstrucción lateral, tal como el pie del talud de corte, árboles, estribos de puente, etc.
La altura del objeto que debe usarse para medir la visibilidad del frenado con un perfil convexo ha sido tema controversial, comparando las longitudes de curvas verticales con respecto a distintas alturas del objeto para las distancias de visibilidades de frenadas calculadas. Se comprueba que la longitud de la curva vertical disminuye muy rápidamente al aumentar el tamaño del objeto desde 0 hasta 10 centímetros. Para tamaños de objetos mayores, la reducción de la curva es menos notable. Ok, vamos a entrar ahora a las longitudes mínimas de curvas verticales convexas con visibilidad de frenado. Nosotros tenemos que tener longitudes para las curvas de acuerdo a ciertas condiciones. Una de ellas es la visibilidad de frenado. La longitud mínima de las curvas verticales convexas determinada para la condición de visibilidad satisface además las exigencias de seguridad, confort y buena apariencia del trazado. Se pueden presentar dos casos, según que la distancia de visibilidad sea mayor o menor que la longitud de la curva. Entonces tenemos distancia de visibilidad y tenemos la longitud de la curva. Si en ciertas condiciones una es mayor que otra, entonces tendrán diferentes tratamientos. Fíjense bien, volvemos a repetir el dibujo del inicio. Tenemos dos vehículos que van por este tipo de vialidad donde existen curvas consecutivas, cóncavas y convexas. ¿Está bien? Y entonces tenemos la distancia de visibilidad no existe, ya que no están en el área de incidencia de las mismas. Esta situación en Venezuela existe. Existe en una zona petrolera formada con este tipo de condición. ¿Por qué ocurre este tipo de vialidad así continua? Muy continua a lo largo de un tramo considerable. Porque estas son formaciones sinclinales donde se forma eh, el petróleo. Pues donde existen formas sinclinales, existe petróleo. Y esa zona tiene esa característica. En una zona, en un área, existe agua, en otra área existe petróleo. De hecho, saliéndome un poquito del tema, han habido propietarios de terreno que están a lo largo de esta curva que tienen petróleo y el vecino cree que tiene petróleo, pero no, como está en esta zona del valle de la curva, entonces lo que tiene es agua, porque el petróleo se forma así, se forma gas, agua y petróleo. No sé si lo dije bien, pero esas son las composiciones, gas, petróleo y agua. Entonces, en esta zona hay agua y en esta zona hay petróleo. Muy bien. O viceversa. Pero en fin, esta carretera, yo he pasado por carretera en tramos bastante largos en esta misma situación y los accidentes son bastante frecuentes. Fíjense, caso 1, cuando la distancia de visibilidad es mayor que la longitud de la curva, es decir, S, que es esta distancia, desde que el vehículo está acá, me imagino que tiene esta visibilidad S
es mayor que la curva, ocurre una fórmula para su cálculo. La fórmula se las voy a mandar para que las vean, pero acá le presento el resumen, ya que es bastante largo. No difícil, pero sí largo. Resuélvese que existen diferentes curvas que ya vamos a entrar en ese tema. Esta es una curva simple, simétrica, que tiene ciertas composiciones y ya se las he dicho, que tiene una pendiente y otra pendiente. El ángulo que se forma acá en esta intersección es el mismo ángulo que una línea perpendicular y otra línea perpendicular va a formar este sector de la curva. Entonces tenemos las distancias del punto de entrada al punto de salida, tenemos la distancia del vértice, acá donde se unen las dos pendientes hacia el lomo de la curva, tenemos nuestras distancias desde la línea esta se llama la cuerda esta, hacia el lomo de la curva, y tiene muchísimas otras eh, identificaciones que se las diré cuando le dé cada una de las curvas verticales y horizontales, inclusive las clotoides. Ahora, fíjense que en el punto donde se une la horizontal paralela a la cuerda, vamos a tener una distancia que va a ser la mitad de la distancia que hay desde el punto de entrada al punto de salida. Bueno, eso lo vamos a ver en las curvas. Fíjense que en la figura anterior se puede deducir que H sobre M es igual, no, H sobre M y H minúscula sobre N sumado a L medio es igual a S. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula. A partir de esta fórmula se hace un desarrollo matemático que termina ofreciendo la longitud de la curva. Y es que 2 veces S menos 2 por la raíz cuadrada de H más H minúscula al cuadrado sobre el área da la longitud. Esta longitud efectivamente es menor que S. Esta longitud es menor que S. Y se utilizan esas fórmulas. Empleando valores de 1,97 para H y 0,15 para H minúscula, expresando A en porcentaje, se obtiene que la longitud va a ser igual a 2S menos 485 sobre A, estando S y L expresados en medio. De esta manera, podemos nosotros determinar en esta curva, con esta pendiente, los valores de H y H se los dan como datos, que tienen que ser 0,15 y 0,97. Habíamos hablado por allá atrás de que esos valores eran, a ver, no lo veo, eran 1,37, creo que era 1,37 y 0,10. Aquí está, 0,37 y 0,10, que es la altura del el ojo del conductor. Pero era 0,10 y 0,7. Ya lo vamos, 1,37 y 1,010. Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos otro caso. Un caso número 2. Cuando la distancia de visibilidad es menor que la longitud de la curva, o sea, que esta distancia S, fíjense bien que S es menor que la longitud de la curva, y recuérdense que la longitud de la curva es desde el punto de entrada al punto de salida. Tenemos dos longitudes,
una de horizontal acá, de punto a punto, y otro el perímetro de la curva. Aquí estamos tomando desde el punto de entrada al punto de salida. Entonces, en la figura se puede deducir que esta distancia de visibilidad más esta otra distancia de visibilidad da S. Y esto es un valor que ya viene dado por la curva. Entonces, acá se toma como H 1,37 y H 0,10 metros, donde después de realizar una serie de operaciones matemáticas con estas fórmulas, se llega a que S va a ser igual a la raíz cuadrada de la longitud entre A multiplicada por 2 por H más 2H. A es un valor que depende de la pendiente M y la pendiente N. O sea, A va a ser igual a M más N. Se restan, en verdad se restan, pero con un valor absoluto se ponen positivas, ya lo verán en la explicación que les voy a mandar. Entonces, al realizar esas modificaciones de S con este resultado y sustituir los valores por estos números, nos queda que la longitud mínima de la curva debe ser la siguiente, que es igual a A por S al cubo. Acá no estoy seguro si cometí algún error porque no sé qué hace está aquí. Dividido, esto lo podemos revisar. Dividido entre raíz cuadrada de 2 por h más raíz cuadrada de 2 por h mínima al cuadrado. Y eso me da la longitud de esa curva que yo tengo que hacer. Ya con este valor, introduciendo estos valores, yo sé qué tipo de curva voy a usar teniendo el tipo de velocidad en la cual circula el vehículo. Fíjense acá esta ilustración, cómo se puede observar un vehículo subiendo una pendiente y observando un obstáculo a una distancia, a una visibilidad de frenado de S. Fíjense que el obstáculo es pequeño, no es otro vehículo, ¿está bien? Y se puede tomar precauciones. En este caso, S es menor que L porque el obstáculo no tiene suficiente altura. Si el vehículo fuese suficientemente alto, pues la distancia de visibilidad es mucho mayor que L y sería el caso 1. Ok, todavía falta las curvas verticales, cóncavas, ¿está bien? Y lo vamos a ver en la próxima clase. Hasta aquí se acabaron las láminas de presentación y me gustaría entonces entrar en la fase de intercambio de preguntas y dudas. Ingeniero, ¿cuántas clases más faltan para terminar este módulo? No, ya este módulo ya lo vamos a terminar. ¿Está bien? Ya Ya, para y, dígame. o sea, sería hasta la próxima semana. No, esta misma semana para comenzar ya
con los alineamientos y los tipos de curvas. Ya, ¿y cuándo empezaríamos el último módulo? El último módulo para la semana que viene, todavía estaríamos hablando del tercero, faltaría el cuarto y el quinto de la aplicación del programa. Yo me bajaron el programa porque me dicen que me pueden dar la clave del programa. Entonces estoy en eso. Ya mañana creo que me la van a conseguir. ¿Está bien? Ya, Entonces haríamos aplicaciones con el programa. ¿Está o sea, bien? en unas 2 semanas más o menos estaríamos empezando ya con el último módulo. Sí, sí, sí. ¿Y Ya, ese módulo cuánto tiempo nos va a llevar más o menos? no sé. Recuerda que son 12 clases, ¿sabes? Ya, No me puedo pasar con los 5 módulos más de 12 clases. ¿Está son bien? 5 módulos, Son 5 módulos, ¿sí? Sí. porque Me yo tenía entendido imagino que que eran en el cuatro. último daríamos una sola clase para explicar bien lo de las curvas horizontales y verticales. Porque hay que calcularla y no A ver, son tan estoy un fáciles las poco clotoides. perdido. El primer módulo que tuvimos fue el de geotecnia vial. El segundo fue de pavimentos. Este es el tercero de Ah, geometría. no, yo te estoy hablando de los objetivos de este módulo. A ver, hasta ahora van 3 módulos. ¿Está bien? O Sí, sea, tres van dos clases, módulos, 3 módulos, sí. Ustedes deben llevar 3 módulos, ¿sí? Ya deben tres llevar tres módulos. módulos, sí, sí. No sé cuántos son, no sé cuántos son. Yo estuve revisando y Porque no de me. aquí, después de esto nos queda el módulo de supervisión técnica y control de calidad de obra Ah, en ok, ok, carreteras. sí, Y sí. ese, más o menos, ¿en cuántas semanas lo empezaría? Me imagino que en 3 semanas, dos, tres Unos tres, semanas, o unas tres sea, semanas, inicios ponen de, 3 semanas y recuérdate que viene Semana Santa. No sé o sea, si, inicios de abril más o menos. si inicia en abril, sí. Y ese módulo igual que nos tomaría un mes, unas cuántas semanas más o menos. 12 semanas, va, 12, perdón, disculpa, 4 semanas. Cuatro O sea, estaríamos semanas, terminando todo el diplomado a finales de abril. sí, creo que sí, me imagino que Ya. sí, Y para sí, finales de abril ya nos entregarían, no sé, las notas y ya el certificado. sí, 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 Ya. sí, así Ya, ok. mismo es. Entonces, era para saber más o menos ya cuándo terminamos el diplomado. Sí, de todas maneras, este, yo, cualquier pregunta me la hacen por WhatsApp y yo las aclaro. ¿Está bien? De todas maneras, hoy pasé las notas y pasé las notas. Hay personas que tengo que hablar con ellas. Si están aquí, por favor, llámenme o escríbanme lo más pronto posible. Y bueno, usted, Nicolás, bueno, no le voy a decir nada por aquí, pero cada quien sabe cómo va. ¿Está bien? Y, y bueno, y eso se los digo yo personalmente en cada ¿cómo es que? Cada información que me solicite. A ver, dice aquí los videos de las clases si nos va a mandar. No me acuerdo quién fue, si fue Rosario, si fue una de las chicas, no me acuerdo, pero no sé si la pueden bajar eso está grabado en la nube, ¿sabe? Los videos están grabados en la nube. Sí, para este módulo, bueno, déjenme ver, porque ya para el siguiente, fíjense, este módulo se relaciona con el que viene, ¿está bien? Se relaciona con el que viene porque aquí intervienen las curvas e intervienen los otros módulos de los cálculos de las diferentes curvas. Las curvas no son tan difíciles, hay curvas horizontales y curvas horizontales simples y compuestas. Compuestas son que tienen curvas de radio constante y clotoides. ¿Está bien? Que va variando la curva.
Entonces, tenemos curvas simples, curvas verticales, curvas horizontales y clotoides. ¿Está bien? Y composiciones de ellas, curvas mixtas, combinadas. Entonces, cada una de ellas tiene una longitud de frenado, tiene una visibilidad y de frenado. Y bueno, podemos integrar este capítulo, este objetivo con el que viene. Ya serían tres. A ver, los números ¿cómo es que? De evaluaciones o deberes, como le llaman ustedes, pueden ser de acuerdo a la, a la disposición que hagamos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que pide la coordinación. Pero bueno, ya le estaré informando sobre las actividades. Yo comprendo porque yo estoy en la misma situación que ustedes. Tenemos bastante trabajo y ocupaciones personales, familiares, sociales. Pero bueno, como ya verán, yo no les he exigido tanto tiempo, no he sido así tan estricto en el tiempo de ejecución. Lo que sí quiero que me lo manden a tiempo porque me perjudica un poco a mí, ¿saben? Por porque no depende de mí, depende de una coordinación que me piden esas informaciones. Pero de todas maneras, toda esa información se la escríbanme y les doy las notas. Les doy las notas, les digo cuáles son sus notas y cómo van, por mi parte. ¿Está bien? Entonces, bueno, cada quien sabe cómo, cómo han salido en los otros, porque vi eh, que tienen una primera nota de la parte de eh, suelo. Entonces, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Déjenme un momento que voy a anotar aquí la asistencia del día de hoy. A ver, por favor, para que no, Esa primera nota no, nunca nos dieron, ingeniero. No, no sé si usted la tenga, tal vez. no las tengo, pero no O, sé, y o a quién no, podríamos pedirle esa nota. no sé, a la coordinación puede ser que la pidan a la coordinación. ¿Está bien? Ya. Sí, un momentico, ya le digo, aquí está Daniela, está Nicolás. Daniela debe ponerse en contacto conmigo, por favor. Está Jessica, ahí con ella tengo una confusión, pero me gustaría que me llamara lo más pronto posible. Si es hoy, mucho mejor. Y todos los que necesiten su nota, por favor, que me escriban para que estén al tanto de su situación. A ver, aquí entonces tenemos a Nicolás, Daniela, Jessica, Pablo, Renber, Rosario y Sebastián. Ok, ahora les voy a agradecer que rellenen por favor la encuesta. Allí la tienen en pantalla. Y ya estaríamos listos por el día de hoy. De verdad quisiera pedirle disculpas, bastante apenado con ustedes, pero oye, es que me perjudica. Si yo no doy la clase en la hora y en el tiempo, a mí me penalizan y no tengo necesidad de eso. Pero, ¿cómo hago? A veces me pasa como ustedes, salgo tarde de alguna reunión, salgo tarde de algún compromiso, eh, se me presentan situaciones. Antier salí con el carro y se me quedó sin freno en liga porque le cambié los frenos y le metieron unas gomitas
y está votando la liga. Bueno, miles de situaciones, pero tratamos de cumplir. Pero cuando se trata de la luz, ni que me vaya para donde un primo que me presta apoyo cuando tengo problemas con la computadora, ni siquiera porque vive cerca y también se le va la luz a él. Entonces, de verdad que no pude informarles. Si ustedes ven que yo no aparezco es porque me pasó algo. Que no sea grave, Dios me proteja, pero siempre hay algo que, que sucede, pues. ¿Está bien? Entonces, el problema que pasa aquí, se los voy a mandar para el WhatsApp para que vean, que resulta que se han llevado una turbina de la termoeléctrica, se han llevado una turbina para otro estado. Y en las redes sociales dice el, el ministro que en cierto estado van a aumentar la capacidad energética a no sé cuántas terabytes. Entonces, la gente dice que es que se están llevando una turbina de cada estado para reforzar la energía eléctrica en otros estados donde se hayan dañado todos esos equipos. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. En una temporada hubo un apagón general de la represa del Guri, que es la que nos proporciona toda la electricidad en su gran mayoría, y resulta que los generadores no le habían hecho mantenimiento en 20 años y ustedes se imagínense. Entonces, aquí el problema es bastante extenso y grave. Si los leen por las noticias, es bastante... eh, ¿Cómo es que se puede obtener la información? Porque esa información está en todas las redes. En todas las redes está esa información. Pero bueno, así vivimos. Y bueno, vamos a ver. Esperemos que en julio, que va a haber elecciones, suceda algo en este país y mejore. Porque de verdad que hace falta un gran cambio. De verdad que sí. A veces nos da pena cómo Venezuela se ha quedado mal ante los países hermanos como Ecuador, Perú, Colombia, por tanta gente mala que se ha ido de este país. Fueron los que hicieron que este gobierno permaneciera en el poder y huyeron. No les gusta vivir en esta situación. Pero bueno, esa es otra historia, no es historia de esta clase. Cualquier cosa, si les interesa, se las puedo contar. Pero bueno. De verdad que aquí también hay mucha gente buena que se ha ido y sigue en este país. Pero bueno, así andamos. Sí, Sebastián, existe mucha manipulación y bueno, y otros temas que no es recomendable hablar por aquí, pero sí lo podemos hablar por otros medios. De todas maneras, bueno, seguimos adelante. Aquí voy a revisar un momentico las votaciones. Acá, yo creo que ya estamos todos listos. Les deseo una feliz noche, un buen descanso. Seguimos en comunicación. Hasta la próxima clase. Que tengan feliz noche. Saludos, Sebastián. Saludos, Rosario. Que descansen. Saludos, Pablo. Feliz noche. Que tenga dulce sueño.